Listo. Se está grabando, pues. Entonces, con esta presentación muy sencilla, le damos inicio a las tutorías de nefrología. Vean qué bonito modelo tridimensional que pude insertar aquí en PowerPoint. Me puedo mover y todo. Y yo quiero hacerles una pregunta primero. Quiero saber si ustedes prefieren que yo siga el tema, el temario de nefro como lo va dando Matos, que es el profesor de Nefro del Sur, o como está estipulado en el plan magisterial, o si prefieren, que esta es mi opción favorita, revisar temas que no estén en el temario o revisarlos desde otra perspectiva que me parezca más como relacionada a la fisiología y que pueda darnos entonces una comprensión mayor de la fisiopatología y los trastornos nefrológicos. No sé ustedes qué piensan, voy a desconectar el micrófono un segundo para escucharlos. A mí me gustaría que fuera combinado, o sea, como agregar un poco, ¿no? Complementarlo, pero de que podamos ver tal vez algunas de las patologías que veamos en nefro o así, pero como un poco de ambos. Okay, justamente tenía planeado que, por ejemplo, cerca de las fechas de los exámenes hagamos algún repaso de los temas que hayamos visto, etcétera, 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 y que sigamos más o menos un esquema como va llevando Matos y abarcar los temas que él da y los temas que están estipulados en el plan magisterial desde la perspectiva que está planteada en el plan magisterial, pero también desde una perspectiva más fisiológica. Entonces vamos a ver, vamos a ir avanzando aquí y vamos a ir viendo cómo nos vamos adaptando, ¿va? Perfecto. Entonces, lo primero que quedamos en ver es una breve morfología renal, ya esto lo vimos en anatomía. Tenemos que recordar que pues, los riñones son órganos que usualmente son pares, puede haber más de 2 riñones, puede haber menos de 2 riñones. Abdominales, retroperitoneales, y que se encargan de, según los libros de anatomía, de filtrar la sangre y liberarla de sus toxinas, según los libros de anatomía. Realmente los riñones tienen una cantidad infinita de funciones que iremos revisando a lo largo del semestre si ustedes se quieren seguir anotando en estas tutorías. Mix. Ok, veo que se acaba de unir Mar Sordo. Hola Mar, ya empezamos. Acabamos de empezar, así que no te has perdido de nada. Te actualizo de que no te puedo escuchar porque tengo un micrófono conectado, así que si tienes alguna duda, por favor escríbela por el chat y yo con gusto te la contesto. Entonces, son órganos pares, retroperitoneales, que se encargan de la filtración de la sangre y de la formación de la orina. Están a los lados del raquis y están en relación anterior con el riñón derecho, con la cara posterior del hígado, con la segunda porción del duodeno, con bien sea el colon ascendente o el ángulo hepático del colon, y está por su relación con el hígado más abajo que el riñón izquierdo. Se encuentra una línea transversal que atraviesa la mitad del riñón, se encuentra alrededor de la tercera lumbar o de la segunda lumbar. El riñón derecho, por su lado, está en relación estrecha con la cola del páncreas y el vaso, que están aquí encima, la curvatura mayor del estómago y la flexura esplénica del colon o el colon descendente. De esta manera, tenemos las relaciones anatómicas de los riñones y tenemos que destacar que esta membrana que se ve aquí arriba es el peritoneo. Son órganos retroperitoneales, es decir, que nada más están cubiertos en su cara anterior por el peritoneo. Se encuentran fijos en su lugar por, eh, principalmente por su relación con los vasos sanguíneos que derivan de la aorta abdominal directamente o que llegan a la vena cava inferior, como ya veremos. También por un espacio virtual que se llama cápsula renal.
Esa cápsula renal o espacio perirrenal, como lo quieran llamar, que está lleno de grasa, que se llama cápsula adiposa del riñón, está formado por una fascia que se llama fascia renal, que tiene una hoja anterior o llamada fascia de Gerota y una hoja posterior o llamada fascia de Zuckerland. Son nombres un poco rimbombantes, pero bueno, describen ambas hojas de la fascia renal que conforman el espacio renal que está lleno de grasa, como pueden ver acá. Los riñones tienen un borde interno, un borde externo y dos caras, una anterior y una posterior. El borde externo está en estrecha relación en ambos riñones con la pared abdominal, es el borde más grande, y el borde interno está en estrecha relación con los vasos renales y con el sistema de conducción urinaria. El irio, pues, que es de donde sale, del borde interno. Tiene un polo superior, un polo inferior, eh, y los riñones, a pesar de que no parezca macroscópicamente, están lobulados. Y esos lóbulos están de acuerdo, o sea, están divididos de acuerdo con la irrigación. Ya lo veremos. Así es como se ve un riñón en el neonato, que se ve súper lobulado. Esto se hace más liso conforme el crecimiento. Y su configuración interna se divide en dos partes. Una parte llamada médula, que es la parte más interna del riñón, y una parte llamada corteza, que es la parte más externa, que recubre la médula. La médula está distribuida en pirámides renales o pirámides de Malpighi, como se las conocía antes, que tienen una base eh, cercana a la corteza y un vértice cercano al centro del riñón. Y la médula, que es un tejido duro, está compuesta básicamente de asas de Henle, túbulos colectores, vasos y parénquima renal y estroma renal. También tenemos la corteza, que está dividida en dos porciones, una porción que es casi netamente vascular, llamada columna renal, que son estos espacios de corteza entre las pirámides medulares, y un espacio que también se describen como pirámides, tienen su nombre particular, pero no recuerdo, y que tienen su base pegada al borde superior de la médula y su vértice pegado al borde superior de la médula y su base pegado a la corteza. Y que sigue realmente los límites de las pirámides medulares. Todo esto, todo esto, la unión de la pirámide renal con su correspondiente cortical, forma un lóbulo renal. Esto es un lóbulo renal. Cada lóbulo renal tiene entonces una papila que está fenestrada, tiene muchos huequitos, se llama porción cribosa de la papila, que es donde desembocan los conductos colectores mayores y que está en estrecha relación con los cálices menores, que es donde se va a recolectar primariamente la orina. Entonces, esa es la configuración interna del riñón. ¿Alguna duda hasta ahora? Perfecto. Pues como sabemos, bueno, ya haremos mayor hincapié en la vasculatura microscópica, pero bueno, la vasculatura del riñón proviene esencialmente de las arterias renales, que son ramas directas de la aorta abdominal, y luego de soltar la rama para la arteria suprarrenal, la arteria renal, antes de ingresar al riñón, se divide en múltiples arterias segmentarias. Esas arterias segmentarias corresponden cada una a un lóbulo. Es decir, cada una a una unión de pirámide y corteza. Luego, esas arterias segmentarias o arterias lobulares, también se llaman, se van a dividir en dos arterias interlobulares, que son... Espera, ya se está uniendo otra persona. Ok. Las arterias interlobulares, ¿verdad? Que son dos, van a estar rodeando el borde lateral de la pirámide medular. Esas arterias se van a convertir luego en arterias arqueadas, que la arteria arqueada va a estar bordeando este límite entre
la corteza y la médula, y va a estar soltando múltiples, muchas ramas llamadas arterias radiales o arterias interlobulares. De esas arterias radiales o arterias interlobulares, como se les conoce, van a derivar todas las arteriolas aferentes, que son arteriolas que van a llevar sangre directamente al glomérulo. Aquí pueden ver cómo se distribuyen los lóbulos renales según la irrigación. Entonces, acerquémonos un poco a la histología renal. Realmente no vamos a ahondar mucho en eso, simplemente destacar que digamos, complejo funcional del riñón, que se llama nefrona, es esto que ven acá, está compuesto por un glomérulo, bueno, realmente es un corpúsculo renal, que es la combinación del glomérulo, que es el ovillo capilar, con la cápsula de Bowman, que es la primera porción de la nefrona, el corpúsculo de Malpighi, se continúa distalmente con una estructura tubular bastante enredada, con bastante contorno, que se llama túbulo contorneado proximal. Algunos autores reflejan que el túbulo contorneado proximal tiene una continuación llamada túbulo recto proximal y que juntos forman lo que llaman túbulo proximal, así mismo, con una porción contorneada y una porción recta. Luego sigue lo que se llama asa de Henle, que tiene una porción descendente delgada, una porción ascendente gruesa. Algunas asas de Henle tienen también una porción ascendente delgada, específicamente las asas de Henle que corresponden a nefronas yuxtamedulares, es decir, a nefronas cuyo glomérulo está muy cerca del borde corticomedular. Esas nefronas que tienen una porción ascendente delgada son las que tienen la función de concentrar la orina, como veremos más adelante en otras clases. Luego de la asa de Henle viene otra estructura tubular cortical llamada túbulo contorneado distal. Ese túbulo contorneado distal está en estrecha relación con el glomérulo. Fíjense que la nefrona se pliega de tal manera que el túbulo contorneado distal queda entre las dos arteriolas glomerulares. Esto es lo que se conoce, o sea, en este punto existe un grupo de células que se conocen como mácula densa y que corresponden un osmoreceptor y un receptor de flujo. Esa mácula densa constituye el límite histológico entre el asa de Henle gruesa y el túbulo contorneado distal y conforma un sensor tanto de sodio en el contenido tubular como de cantidad de flujo por sus cilios muy particulares, como veremos en otros momentos cuando veamos la impresionante fisiología de la mácula densa. Luego el túbulo contorneado distal que desemboca en el túbulo colector, que se divide en túbulo colector externo, que está en la médula externa y en la corteza, y túbulo colector interno, que está en la médula interna, y que termina en el túbulo colector mayor, que es el túbulo colector papilar, para finalizar en la papila renal, en los cálices y en el sistema de conducción de la orina. Este es, a grosso modo, el aparato funcional del riñón. Es un aparato complejísimo, cada uno de sus porciones tiene subporciones y tiene grupos histológicos diferentes, pero eso lo veremos más adelante. Ahorita lo que hay que tener en cuenta es que este es, a grosso modo, el aparato funcional. Veamos un poco de cómo se origina el riñón desde el punto de vista embriológico, muy brevemente. Esto es una cosa muy compleja y que si quieren profundizar, vean mi canal de YouTube, que pronto subiré un video sobre la embriología renal. Pues la embriología renal o sea, está constituida por tres fases consecutivas, el pronéfros, el mesonéfros y el metanéfros. Sin embargo, nada más el metanéfros va a contribuir a lo que es el riñón adulto. Las otras dos fases se van a degenerar y van a formar otras estructuras. El mesonéfros tiene una función de filtración primaria durante los primeros días de gestación en lo que está esto funcionando, que es alrededor del día 20 de gestación, y luego degenera casi completamente
cuando se está formando el metanéfros. Entonces veamos, el pronéfros, que es una estructura derivada del mesodermo intermedio, específicamente de la cresta urogenital, que es una porción longitudinal del mesodermo intermedio, está compuesta por estos lobulillos pronéfricos, conductos, túbulos pronéfricos, exacto, que son estos túbulos que conectan a los lobulillos pronéfricos con el conducto de Wolf, que es este conducto largo que ven acá, que se está formando, que se va formando paulatinamente en dirección cefalocaudal y que constituirá parte de los genitales en el futuro. Luego, esta estructura se va alargando, el conducto de Wolf se va alargando y va generando más lobulillos y más conductos, que en este caso son conductos mesonéfricos, que ya se unen a un conducto de Wolf maduro y que ya empiezan con una función filtratoria primitiva. Luego, esta estructura, a medida que se va sintetizando de manera cefalocaudal, se va degenerando también de manera cefalocaudal, de modo que en los últimos días de formación del mesonéfros, ya el pronéfros se está degenerando casi por completo. Por último, el metanéfros se origina de la combinación entre esta estructura que se ve aquí como puntillismo, que se llama mesénquima metanéfrico, y esta estructura que es un túbulo secundario derivado del conducto de Wolff primario llamado primordio ureteral o yema ureteral. La yema ureteral es un conducto que se deriva de este conducto primario y que va a estar creciendo hacia el mesénquima metanéfrico siguiendo señalizaciones mediadas por este mismo mesénquima metanéfrico. Mientras esto está ocurriendo, mientras se está formando el metanéfros por la unión del mesénquima metanéfrico y el primorio ureteral, esta estructura del mesonéfros se está degenerando y muchas células mioepiteliales se están migrando para formar las estructuras que en un futuro serán las gónadas y las glándulas suprarrenales. La corteza suprarrenal, porque la médula suprarrenal tiene su origen en la cresta neural. Entonces, básicamente el pronéfros, perdón, va a constituir en el adulto las gónadas, ya sean masculinas o femeninas, y la corteza suprarrenal. Y pues el mesenquima metanéfrico en unión con el primorio ureteral es lo que va a constituir el riñón adulto. ¿Alguna duda hasta ahora? Para No, los que recientemente llegaron, les recuerdo que estoy usando un micrófono auxiliar, entonces no los puedo escuchar, así que si tienen alguna duda, por favor escriban por el chat y yo les contesto. Va, perfecto. Perfecto, todo bien, excelente. Entonces vamos a ahondar un poco más en cómo es esta interacción entre el mesénquima metanéfrico y el primordio ureteral. Básicamente lo que tenemos que saber es que el primordio ureteral invade al mesénquima metanéfrico y mediante una serie de interacciones recíprocas, es decir, el primordio ureteral induce cambios histoconformacionales en el mesénquima metanéfrico y el mesénquima metanéfrico también induce cambios histoconformacionales en el primordio ureteral, se va a dar el desarrollo del riñón adulto. El primordio lateral se va bifurcando cada vez más, se bifurca, se bifurca, se bifurca, se bifurca, se bifurca, formando así millones de ramificaciones que van a tener alrededor de ellas un condensado que se conoce como condensado metanéfrico o capuchón metanéfrico, que es un conjunto de células que están alrededor del extremo distal del primordio lateral. Ese capuchón metanéfrico se va a ir sufriendo una serie de cambios conformacionales inducidos por el primordio lateral hasta formar una estructura tubular lineal, luego una estructura tubular en forma de coma, que es aquí, esto es aquí a lo que se refiere, luego una estructura tubular en forma de S, y esta estructura tubular en forma de S, es lo que va a sufrir invaginaciones en su extremo distal, va a tener uniones endoteliales, va a empezar a formar el glomérulo, y esta estructura finalmente se va a empezar a diferenciar en lo que es la nefrona madura. Y el extremo distal del primordio ureteral es lo que se conoce como túbulo colector. Y el túbulo colector se une a el extremo más distal de este cuerpo, que es el cuerpo metanéfrico, para formar entonces la unión entre el túbulo colector y el túbulo contorneado distal. Es decir,
La nefrona hasta el túbulo contorneado distal tiene un origen embriológico distinto a los túbulos colectores y eso da origen a patología. Cuando esto no se da bien, hay una serie de patologías incluidas, como por ejemplo, hay una teoría de el riñón poliquístico renal como una patología embrionaria, en la cual esto no se da bien, hay una obstrucción entre la unión del túbulo contorneado distal con el túbulo colector y por ende una acumulación de líquido aquí. Pero bueno, eso lo veremos después. Ya vimos un repaso embriológico, vamos entonces a un repaso vascular, un repaso microvascular. Ya vimos cómo se originan las arterias renales, que se originan de la aorta, ya eso lo vimos. Veamos cómo es la microcirculación renal, que es un asunto bastante complejo y determinante de la fisiología renal. Entonces, primero tenemos, evidentemente, las arterias arcuatas, que ya vimos, la arteria interlobular o arteria radial, como se le conoce, y la arteriola aferente. La arteriola aferente da paso al capilar glomerular, que está adentro de la cápsula de Bowman, formando el corpúsculo de Malpighi, y ese corpúsculo, ese capilar glomerular, va a volver a desembocar en otra arteriola, la arteriola eferente. Este es el único órgano en todo el cuerpo humano que tiene dos arteriolas en serie, que una arteriola no es seguida por un capilar que luego es seguido por un sistema venoso, sino que este es el único órgano que tiene una arteriola que es seguida por un capilar, que es luego seguida por una arteriola, que es luego seguida por otro sistema capilar. Y eso va a determinar, como ya veremos más adelante en esta diapositiva, una hemodinamia bastante particular, una hemodinámica intrarrenal bastante particular, bastante interesante, bastante hermosa. Una de las razones principales por las que yo hago esto de dar tutorías de nefro es para compartirles un poco mi gusto por esta materia, que la verdad es que para mí es una cosa asombrosa. Entonces, de aquí vamos a dividir los glomérulos en dos grupos de glomérulos. Una serie de glomérulos corticales que están pegados a la corteza lejos de la médula y una serie de glomérulos que se denominan glomérulos yuxtamedulares que están muy cerca de la unión corticomedular. Se hace esta diferencia porque los sistemas vasculares, a partir de acá, a partir del capilar glomerular, van a ser diferentes en una y otra porción del parénquima renal. Entonces, la arteriola aferente, bueno, la arteriola eferente de los, es decir, la que sale del capilar glomerular de los glomérulos corticales, va a dar origen a un conjunto capilar que se denomina conjunto capilar peritubular o capilares peritubulares, que se van a encargar de irrigar a toda la estructura tubular cortical, es decir, a los túbulos contorneados proximales, los túbulos contorneados distales y y a la porción cortical de los túbulos colectores, así como el parénquima renal, y que aparte van a tener una función muy importante, que es la función reabsortiva de de todo el contenido tubular. Como ya veremos más adelante en fisiología de la manipulación tubular del contenido filtrado, esos vasos sanguíneos tienen particularidades hemodinámicas muy importantes que permiten y que favorecen la reabsorción de todo el líquido de los solutos reabsorbidos en los túbulos contorneados proximales y distales, aparte de proveerles de un componente nutricio. Esos túbulos, esos capilares peritubulares se van a reorganizar en vénulas, las vénulas en venas, las venas en venas interlobulares, las venas interlobulares en venas arcuatas, y así hasta llegar en una secuencia idéntica a las venas renales que desembocan en la vena cava. Ahora, veamos qué pasa con las arteriolas eferentes de los glomérulos yuxtamedulares. O bien esta parte, por favor, esto lo vamos a ver de último, que se llama de derivación aferente, derivación de la arteria aferente, eso lo veremos después, en un segundo. Concentrémonos en la arteriola eferente del glomérulo yuxtamedular. La arteriola eferente del glomérulo yuxtamedular va a penetrar en la médula y va a descender. Y va a tener múltiples ramificaciones en la médula externa. Esas ramificaciones pueden seguir dos caminos. O convertirse en un plexo interfascicular, como se llama,
plexo interfascicular que va a irrigar a todas las estructuras de la médula externa, es decir, a las porciones primarias descendentes y las porciones gruesas ascendentes de las asas de Henle, y que aparte también van a tener una función importante en la reabsorción del contenido tubular. Y también estas arteriolas eferentes que penetran en la médula pueden seguir un destino que es formar estos fascículos vasculares descendentes que van a penetrar a lo largo de toda la médula renal hasta llegar casi a la papila y formar estos plexos vasculares papilares. Esta disposición de vasos rectos, eso se llama vasa recta descendente, tiene una gran importancia en la concentración de la orina y en el mantenimiento de un gradiente osmótico medular que es fundamental para muchos procesos fisiológicos, en particular para el que ya dijimos, concentrar la orina. Luego, estos plexos vasculares papilares se van a organizar en estructuras llamadas fascículos vasculares ascendentes o vasa recta ascendente, que van a ir subiendo por la médula, se van a anastomosar con la porción distal de estos plexos interfasciculares y van a desembocar en las venas interlobulares para seguir el mismo camino de la sangre venosa renal. Este mecanismo, o sea, esta disposición de los vasos en la que el flujo va en un sentido y luego en el sentido contrario, es lo que le da su nombre al mecanismo de contracorriente. Es decir, un mecanismo en el cual el flujo está dado en dos direcciones contrarias, en contracorriente. Muy bien, muy bien. Ya más adelante, cuando veamos filtración glomerular, que no va a ser hoy, sino va a ser la próxima clase, veremos cómo es la característica del endotelio vascular, que es una característica muy importante y muy distintiva y muy determinante de la fisiología renal. Aquí pueden ver un esquemita también muy bonito de cómo es esta eh, distribución de los vasos sanguíneos renales, plexos intertubulares, plexos peritubulares que derivan de las arteriolas eferentes de los glomérulos corticales, perdón, y aquí plexos, ya, perdón, es que se unió alguien. Y aquí plexos interfasciculares que irrigan a las estructuras tubulares de esta parte de la médula externa, que conforma asas descendentes, asas gruesas ascendentes y túbulos colectores, y las vasas ascendentes y descendentes rectas, que como ven acá, forman el mecanismo de contracorriente, así como un plexo vascular papilar que irriga a la porción distal de los túbulos colectores. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, asumo la falta de respuesta como ninguna duda. Ah, perfecto, perfecto. Ok, para terminar con la parte histológica y ya saltar a una parte más divertida, vamos a hacer la diferencia entre la médula externa y la médula interna. La médula externa se divide en dos porciones a su vez, una banda externa y una banda interna. La banda interna, o sea, el límite entre la banda interna de la médula externa y la médula interna corresponde a esto que está acá, que es la generación o la diferenciación de la porción ascendente gruesa. Es decir, la porción ascendente gruesa empieza en donde empieza la médula externa. Es decir, en donde está el límite de la médula externa con la médula interna. Y la porción externa de la médula externa, o la banda externa de la médula externa, está delimitada de la banda interna por el origen de la porción descendente delgada. Es decir, el túbulo contorneado proximal llega hasta la porción externa de la médula externa. Luego, la porción descendente puede llegar hasta la papila si es una nefrona yuxtamedular, o si es una nefrona cortical, llega nada más hasta la médula externa, no penetra, no concentra la orina. Y las porciones descendentes, las porciones ascendentes delgadas, que luego se diferencian en porciones ascendentes gruesas, es lo que marca el inicio de la médula externa y la diferenciación entre la médula externa y la médula interna.
Perfecto. Entonces ya saltemos a algo más divertido. Saltemos a la fisiología del flujo sanguíneo renal. Como ya vimos, el flujo sanguíneo renal tiene la particularidad de que el riñón es el único órgano con resistencias en serie. Tiene evidentemente resistencias en paralelo como todos los órganos porque el flujo sanguíneo se divide millones de veces hasta llegar a la microcirculación, pero también tiene un sistema en serie compuesto por las arteriolas aferentes y eferentes. Aquí pongo RA correspondiente a la resistencia aferente y RE correspondiente a la resistencia eferente. Y esta porción media correspondiente al capilar glomerular. De este lado, el lado arterial, que empieza con la arteria renal. De este lado, el lado venoso, correspondiente a la vena renal. Este diagramita lo hice yo. Aquí hay unas flechitas que indican cómo es el flujo y estas líneas punteadas indican que hay millones de bifurcaciones o millones de divisiones, pues, que desembocan en millones de sistemas parecidos a este. Entonces, la resistencia vascular renal, la resistencia total renal, no es nada más la sumatoria del inverso de las resistencias totales, sino que además es la sumatoria del inverso de la suma de la resistencia aferente y de la resistencia eferente, ya que estas resistencias se suman en serie, como pueden ver acá, resistencia aferente más resistencia eferente en serie, componen en total una resistencia global que después va a ser sumada en paralelo. Eso quiere decir que cualquier cambio en esta resistencia arteriolar aferente o esta resistencia arteriolar eferente va a desencadenar el mismo cambio hemodinámico que su contraparte. Es decir, un aumento en el diámetro de la resistencia deferente, que corresponde a una disminución de la resistencia deferente, va a corresponder a un aumento del flujo sanguíneo renal de la misma manera que lo haría el aumento del diámetro de la arteriola aferente. Y este mecanismo de resistencias en serie está dado particularmente para el mantenimiento de una hemodinámica glomerular. Evidentemente, todos los vasos renales son foco de resistencia, pero fisiológicamente se hace hincapié en esta resistencia porque es la que va a regular principalmente el flujo sanguíneo renal y es la única que va a regular la tasa de filtración glomerular. Ya veremos en la próxima clase, cuando veamos filtración glomerular, que es un proceso increíblemente fascinante, cómo es que estas dos resistencias se manipulan y tienen una retroalimentación intrínseca para mantener una tasa de filtración glomerular a expensas de cambios en el flujo sanguíneo renal. Es decir, el flujo sanguíneo renal puede cambiar, sin embargo, estas resistencias están en serie para mantener una tasa de filtración glomerular estable y poder mantener una función renal. Eso se traduce en una meseta de presión. Fíjense que la presión va decayendo desde la presión arterial media hasta la presión venosa central, pero tiene una meseta de presión estacionaria que corresponde al capilar glomerular. Esta presión está mediada por la interacción recíproca entre la arteriola eferente, que media una resistencia, que se suma en serie con la arteriola aferente. Vean acá. Esto, esto se traduce en unos fenómenos hemodinámicos muy interesantes. De hecho, con esto se pueden calcular las resistencias renales en modelos experimentales. Se puede calcular, por ejemplo, eh, el total del flujo sanguíneo renal teniendo en cuenta variables eh, sanguíneas como la viscosidad o variables eh, vasculares como el radio del vaso. Y finalmente, todas estas derivaciones matemáticas que no importan mucho para la medicina, sin embargo son fascinantes, desembocan en esta expresión que resume a la resistencia total como la relación entre la viscosidad, la longitud del vaso, una constante que corresponde al 8, eh, pi y el radio del vaso. Es decir, que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso, es decir, que un aumento muy pequeño del radio del vaso va a acarrear una disminución muy grande de la resistencia vascular. La resistencia vascular también está determinada por la hemodinamia, por la viscosidad sanguínea, que como sabemos la sangre es un líquido no newtoniano,
es decir, de viscosidad variable, según la presión, y por la longitud del vaso. Estas son las variables principales que determinan la resistencia vascular, en conjunto con el flujo sanguíneo. La longitud del vaso, la viscosidad de la sangre y el radio del vaso, siendo directamente proporcional a la longitud y a la viscosidad e inversamente proporcional a el radio del vaso. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo bien? Esto es importante para la próxima clase que veamos filtración glomerular, porque esto es lo que va a determinar la resistencia renal total y por ende la filtración glomerular y la hemodinamia capilar peritubular. Perfecto, ya que no hay ninguna duda, sigamos. Pues eh, cabe destacar que el riñón, a pesar de que corresponde solamente alrededor del 1% de la masa total del cuerpo, recibe el 20% del gasto cardíaco. Recibe alrededor de 1 litro por minuto en un individuo cuyo gasto cardíaco sea de 5 litros por minuto, lo cual es mucho mayor al cerebro, al encéfalo, por gramo de tejido. Sin embargo, la diferencia arteriovenosa de oxígeno entre la arteria renal y la vena renal demuestra que los requerimientos energéticos del riñón no son los responsables de su alto flujo. Los responsables de su alto flujo son en parte su baja resistencia, que como vimos tiende a ser bastante baja por este sistema en paralelo, y porque su fisiología así lo requiere. Su fisiología, que es básicamente mantener el mar interno, requiere de un constante flujo de líquido que le permite entonces manipular grandes cantidades de soluto por unidad de tiempo. Eso es para aumentar la eficiencia energética del riñón, básicamente. Bueno, la vida se originó en el mar, como todos lo sabemos. Es un mar muy diferente al mar de hoy en día. Sin embargo, en esencia es lo mismo, una solución acuosa compuesta de diversas sales orgánicas e inorgánicas. Y la vida se caracteriza por la delimitación de ese mar dentro de una membrana. El paso del mar a la Tierra representa un reto porque los gases atmosféricos no tienen esa característica de poder solvatar los productos que se requieren para el intercambio fisiológico que requiere la vida. Es decir, los gases por sí solos no pueden mantener la vida. Entonces, ¿qué hizo el ser vivo que pasó por primera vez a la Tierra? Rodeó una porción del mar circundante, lo sacó a la Tierra de un modo parecido al de un astronauta que envuelve una porción de la atmósfera en un traje para adentrarse en el espacio y salió a la Tierra, llevándose consigo el mar, que el mar corresponde al líquido intersticial. Es decir, todos nosotros estamos compuestos de una porción del mar primitivo y ese mar que es esencial para que nuestras células vivan, para que nosotros vivamos, para que nosotros seamos lo que somos, está regulado y está mantenido por los riñones. De ahí su alto flujo sanguíneo. Pues esta clase tenía la condena de ser corta. Vamos a terminar con un ejercicio que es el cálculo del flujo sanguíneo renal, para que vean que todo esto que les estoy diciendo no es pura paja, sino que también tiene un componente muy importante dentro de la clínica. El concepto de aclaramiento, que es esta expresión matemática que ven acá, es un concepto muy complejo que veremos cuando veamos en detalle filtración glomerular. Sin embargo, tienen que quedarse hoy con que es la unidad de volumen por tiempo del cual es removida cierta sustancia. Es algo complejo de entender, yo sé. La unidad del clearance es volumen por tiempo y se refiere a qué cantidad de plasma, a de qué cantidad de plasma es eliminado de determinada sustancia X por unidad de tiempo. Es decir, si el clearance para X sustancia es de 5 litros por minuto, quiere decir que 5 litros de plasma están liberados de la sustancia X por minuto, lo cual es irreal porque el riñón no recibe 5 litros de plasma. Sin embargo, esto es una medida muy importante de la función renal, porque
estima la cantidad de sustancia que es eliminada a través de la orina. Ya veremos más a fondo cuál es la diferencia entre el clearance metabólico y el clearance urinario. Sin embargo, vamos a usar esta fórmula para calcular el flujo sanguíneo renal. Supongamos una sustancia X llamada ácido palmitoipúrico que tiene una tasa de excreción cercana a 100%. Eso quiere decir que eh, el riñón filtra y excreta activamente esta sustancia, liberando casi el 100% del plasma que pasa por el riñón de esta sustancia por unidad de tiempo. De modo que si nosotros medimos el clearance de esta sustancia, podemos asumir una tasa de excreción del 100% y por ende asumir que el clearance de esta sustancia corresponde al flujo plasmático renal. Es decir, corresponde a la cantidad de plasma que fluye durante el riñón en una unidad de tiempo determinado, que es igual a la cantidad de plasma del cual el palmitoipurato es removido por unidad de tiempo. Entonces, supongamos una concentración de ácido palmitoipúrico, por las siglas PAH, plasmática, de, ya les digo, déjenme inventarme aquí un valor sensato, de plasmática de 4 por 10 a la menos 3 molar. Es decir, 0.004 moles por litro o 4 milimoles por litro. ¿Ok? Esa es la concentración plasmática. Vamos a imaginarnos acá una concentración urinaria del ácido palmitoipúrico que corresponde a 3.5 molares. Estos datos obtenidos de modelos experimentales. Es decir, 3.5 moles por litro. La concentración urinaria es mucho mayor a la plasmática, en este caso, ya que el riñón elimina ávidamente esta sustancia. Y supongamos un volumen urinario de 1 litro por 24 horas o por día. ¿Ok? Hagamos la fórmula de clearance, que es 3.5 por el volumen urinario, que es 1, entre 4 por 10 a la menos 3. Háganlo ir rápido en su calculadora, por favor. Bueno, les gané yo. El resultado es 850 litros por día. ¿Ok? 850 litros al día. Estas unidades se cancelan. Molar con molar se cancelan. Queda nada más la unidad del volumen urinario, que es litro por día, que es esta unidad. Y 850, que es el resultado de la operación. Que si puedo cambiar el color, sí puedo cambiar el color. Vamos a ponerlo blanco. Mejor creo, ¿no? Listo, ya le puse blanco. Entonces tenemos que el clearance del PAH, del ácido palmitoipúrico, corresponde a 850 litros al día en este individuo con estas concentraciones séricas y urinarias de ácido palmitoipúrico y este volumen urinario. Ahora, esto corresponde ¿a qué variable? Al flujo plasmático renal. Si suponemos en este paciente un hematocrito del 40%, quiere decir que
el flujo plasmático renal, que es la resta del flujo sanguíneo renal, menos el 40%, corresponde al 60% del flujo sanguíneo renal. Entonces, si 850 litros al día corresponden al 60%, X, que es el flujo sanguíneo renal, corresponden a el 100%. Entonces, es básicamente una operación de 850 entre 6. Hagamos eso. Vamos a ver. Perdón, es 8500 entre 60. Porque este 0 se cancela con este y queda 8500 entre 60. Entre 6, perdón. 8500 entre 6. ¿Cuánto les dio? 8500 entre 6. Exacto, aquí puso Jordan 141.66, pero es porque yo dije malas unidades. Realmente hay que correr un espacio a la coma y sería 1416.6 litros. Exactamente. El flujo sanguíneo renal corresponde en este paciente con estas variables 1416.6. Vamos a dejarlo en 1417 litros al día. Dividan esto entre 24, por favor. Y el resultado de esto entre 24 entre 60. Y les va a dar 0.98 litros por minuto. Exactamente. 0.98 litros por minuto, y 0.98 litros por minuto corresponde a alrededor del 20% del gasto cardíaco de este paciente. De esta manera se puede estimar el flujo sanguíneo renal, asumiendo la tasa de eliminación del ácido palmitipúrico como 100%, que realmente no es 100%, pero se asume clínicamente como 100%. Y para que vean que todo esto, toda esta perorata que les he estado dando no es nada más o sea, un compendio fisiológico sin sentido, sino que tiene una relevancia clínica, mediante el clearance. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahora? Todo perfecto, ok. Entonces, vamos a hacer la presentación. Voy a desconectar el micrófono para poder escucharlos. Listo. Con eso damos por finalizada eh, la sesión de hoy, con la introducción al módulo de nefrología, con un poquito de anatomía, un poquito de histología y un poquito de fisiología renal con el flujo sanguíneo renal. ¿Qué les pareció? Ya los puedo escuchar, ya pueden hablar si quieren. Bien, creo que fue un buen inicio. Bueno, me gustaría pasar un poco a esa parte de la física porque creo que es un poco Sí, complicada, pero Justo, sí, esta necesito parte de la repasar. física es la parte más compleja de la fisiología renal, la parte de la física. Y aquí nada más dimos una introducción. En la próxima clase, que va a ser de filtrado glomerular, vamos a ahondar en esta hemodinámica renal, que es fundamental para describir el filtrado glomerular. ¿Cómo la ven? Súper bien, excelente, me gustó muchísimo. Yo creo que hacer un repaso profundo de la fisiología renal es muy importante para la comprensión global de la nefrología.
Si se comprende bien la fisiología renal, se pueden comprender expresiones de muchas enfermedades que en un contexto clínico son muy parecidas, pero que en un contexto fisiológico y por ende fisiopatológico no lo son. Entonces, por eso, yo no sé ustedes qué opinan, a mí me gustaría abrir este módulo de fisiología de nefro con un repaso más o menos profundo de la fisiología, haciendo hincapié en la tasa de filtración glomerular y los Sí, está mecanismos de muy bien. filtración tubular. Sí, está perfecto. Perfecto. Entonces, en la próxima clase vamos a ver filtración glomerular. Vamos a dedicarnos exclusivamente a filtración glomerular, que es un tema bastante complejo y que da para hablar muchísimo. Yo puedo hablar durante horas seguidas sobre el filtrado glomerular, sin embargo voy a intentar resumírselos. Luego vamos a hablar de manejo tubular de solutos y luego vamos a hablar de concentración de la orina. Y por último, vamos a hablar de fisiología ácido-base, que es lo más fascinante que existe en la historia del universo. Fisiología ácido-base. Y después, si quieren, hacemos un repaso de fisiología y de fisiopatología hidroelectrolítica, haciendo hincapié en los trastornos de sodio, en los trastornos de potasio y en los trastornos del agua, que es el tema que a mí me gustaría dar justamente después de fisiología. Dentro de 2 semanas hay examen de nefrología con el doctor Matos, para los que lo lleven con él. Entonces, yo planeo, tal vez ese jueves o ese mismo viernes en la mañana, hacer una clase de repaso de glomerulopatías, que es básicamente lo que vamos a ver para ese examen. ¿Qué les parece? Sí, por favor. Ok. Entonces, ese jueves o ese viernes haremos un paréntesis en la parte de fisiología y nos adentraremos en glomerulopatías, específicamente lo que va para el examen. No vamos a ver glomerulopatías así como tema, sino que vamos a hacer un repaso específico para el examen de Matos, que yo también lo llevo, así que también me va a ayudar a mí a sacar una calificación. ¿Va? Eso sería este lunes, ¿no? En una semana. El lunes vamos a Bueno, ver filtrado glomerular, es el ajá. próximo tema. Pero antes del examen, jueves o viernes, ahí nos ponemos de acuerdo, hacemos un repasito de glomerulopatías. Ok, va, va, va. Claro, a mí me gustaría mucho ver glomerulopatías justamente después de ver fisiología glomerular, porque, bueno, son Sí, lo fisiología y complementa. patología de lo mismo. Entonces me parece Sí, un sí. orden lógico de temas Ok, así. va, No sé a va. ustedes qué les parece. Sí, Por mí, perfecto, bro. Gracias. Perfecto. Entonces, dejamos que el lunes revisamos, eh, o sea, el lunes revisamos entonces fisiología glomerular, luego un día de la próxima semana revisamos glomerulopatías y después de glomerulopatías, el lunes siguiente revisaremos manejo tubular de solutos. Así lo dejamos. ¿Va? ok. Perfecto. Va que va. Cuídense mucho, que Dios Gracias, siempre los Nico. bendiga y nos veremos luego. Igual, igual, muchas gracias. Chao, cuídense. Gracias, Nico.